Muy bien. Entonces, el concepto de dignidad es fundamental. ¿Dónde encontramos el concepto de dignidad? Bueno, comienza con el concepto de buena voluntad. ¿Ah? Si ya vamos específicamente a la fundamentación de la metafísica de las costumbres, el concepto de dignidad lo podemos encontrar en el de buena voluntad. Kant es un autor que quizás pueda parecer ingenuo, porque lo que está proponiendo es que efectivamente existen los actos desinteresados. Y esto es innovador porque previo a Kant había un autor que nosotros vamos a ver posterior a Kant, pero era anterior, o sea que este autor que vamos a ver después de Kant, David Hume, capaz que algunos ya lo han trabajado en epistemología, en teoría del conocimiento de otras carreras. Todo lo que ustedes puedan aportar es bien recibido, porque yo sé que muchos de ustedes ya son profesionales y son colegas, entonces si ustedes tienen algo para decir o aportar, sería muy rico y muy valioso que ustedes puedan traer a la clase los conceptos que ya saben y que conocen. Pero Kant es posterior a Hume, y David Hume, de alguna manera, la premisa principal es: la razón es esclava de la pasión. La razón simplemente es un monigote de nuestros deseos, y nuestros deseos son los que de alguna manera dirigen o tienen el timón de nuestras vidas. Por ende, no van a haber acciones desinteresadas. No hay ningún tipo de acción desinteresada, incluso aquella que se hace en el seno de la familia o de la cercanía más próxima a nosotros, tiene algún interés. El error está en creer que los intereses únicamente pueden ser intereses comerciales, económicos o de alguna utilidad material. También existen intereses que son emocionales. O sea, dicho de esta manera, tener un hijo implica también un interés. Tener un bebé, ¿qué beneficio te puede dar un bebé? Quizás te da muchas pérdidas económicas, horas de sueño. Sin embargo, provee algo que en la balanza, no comercial, sino emocional, inclina la balanza a tenerlo en lugar de no tenerlo. Y así, Por eso, por eso hay un estudio que es sobre personas en situación de calle y la cantidad de hijos que tienen, que es como algo que ellos pueden tener fácilmente es un estudio, ¿no? Yo lo estoy diciendo muy por arriba, pero se encuentra como que la gente que está en situación de calle, lo que tiene más fácil de conseguir, de, de hacer, de sus deseos, es tener hijos. es Y cierto, que en parte es por eso que dicen que como llenan el vacío teniendo hijos. es cierto. No me acuerdo bien cómo se llamaba, pero está muy bueno el, el documental ese, es un estudio en realidad. Es cierto, pero incluso en personas que no son carenciadas económicamente y que tienen un capital cultural bueno, por decirlo de alguna manera. O sea, Pierre Bourdieu es el que habla de capital económico, capital simbólico, capital cultural. Para personas en ese marco teórico, personas que tienen un capital cultural elevado, también suplen sus necesidades emocionales, y un hijo también representa un bien. ¿Ah? Entonces, esa idea de el dinero solamente es el interés o la fama, yo por la fama o por el dinero hago cosas interesadas, no es cierto. Por lo menos dentro del marco teórico previo a Kant, cada acción se hace por algo. Y eso es lo que quizás es un poco más difícil de entender cuando yo expliqué en algunos videos el pasaje del mundo fenoménico al mundo nouménico. Creo que esa es la parte.
un poco más difícil de entender qué es el mundo fenoménico y qué es el mundo nouménico. ¿Qué quiere decir noumeno? Fenoménico, el mundo fenoménico es el mundo de los objetos, ¿ah? Pero en el plano social es donde no damos puntadas sin hilo, donde yo trabajo porque me pagan, e incluso si no me pagaran lo haría por una satisfacción personal, y todo está en ese esquema de estímulo-respuesta, causa y efecto. Hago una cosa porque obtengo otra a cambio. Y la sociedad, el reino de los fines, se guía por ese esquema de causa y efecto, estímulo-respuesta. Ustedes habrán escuchado hablar de ese psicólogo conductista del siglo XIX, Pavlov, no, principio del siglo XX, Pavlov, y el experimento de los perros de Pavlov. Pavlov está, o sea, para mostrar que su teoría psicológica era válida, utiliza un estímulo en animales, el estímulo más obvio, más evidente es la comida, porque el animal tiene tendencia hacia el alimento, como todo ser vivo, necesita alimentarse. Entonces el estímulo más obvio en el animal es el alimento. Y la respuesta más obvia cuando se le muestra la comida al animal es la segregación de saliva. Por eso, lo que muestra Pablo es que cuando se da un estímulo, se obtiene una respuesta, pero que esos estímulos y esas respuestas se pueden condicionar. O sea, yo puedo sustituir el estímulo para obtener la misma respuesta, pero con otro estímulo. De esa manera se le daba al perro carne picada y se hacía tocar una campanita de manera tal de que muchas veces repetido en el tiempo esa asociación generaba la misma respuesta. Bueno, en el reino de los fines, en la sociedad, el reino de los fines es la sociedad, nosotros nos comportamos como los perros de Pavlov, porque las personas se mueven en ese esquema, estímulo, respuesta, causa, efecto, y eso es el mundo fenoménico. Nosotros nos comportamos como un fenómeno. En la teoría del conocimiento de Kant, un fenómeno es un objeto y los objetos están encuadrados, no se pueden salir de determinados determinados elementos predeterminados como son el tiempo, el espacio, etcétera. Todo objeto está en un tiempo y en un espacio y no lo puede elegir. Así como nosotros en la sociedad, en el reino de los fines, no podemos elegir comportarnos por fuera de ese esquema estímulo-respuesta. La única manera de cortar con ese eslabón de causa, efecto, yo hago las cosas por algo y obtengo otra cosa. Y al mismo tiempo los otros también actúan por causas y obtienen efectos y esos efectos se pueden convertir en causas. Es como que en el mundo fenoménico no existe el desinterés. Y eso es de alguna manera lo que decía David Hume, que vamos a ver después, y Kant no está negando que Hume tenía razón en ese aspecto, que en la sociedad nosotros actuamos de una manera interesada, actuamos de una manera en la cual obtenemos de todo una satisfacción porque lo que nos guía es el concepto de inclinación. En el reino de los fines lo que reina es la inclinación. Y las inclinaciones es a lo que nosotros tenemos tendencia. ¿A qué tiene tendencia el ser humano? Bueno, tenemos tendencia a buscar el placer. El placer es lo que guía la búsqueda de todo, porque la felicidad, como decía Aristóteles, la felicidad no es otra cosa que el placer.
Y lo que está diciendo Kant, bueno, ¿qué es la felicidad? Es la satisfacción de las inclinaciones. ¿Cuándo yo soy feliz? Yo puedo ser feliz si no como bien y no duermo bien y no soy amado y no soy reconocido y no soy respetado y no tengo un grupo de contención, ya sea una persona o dos personas en toda mi vida que generen una red de contención y de apoyo emocional. No, no podemos. Hasta la persona con una personalidad o una estructura mental, un aparato anímico más diverso, más diferente, tiene la necesidad de ser amado, respetado y reconocido. Y cada detalle de nuestra vida, desde la ropa que nos ponemos, hasta incluso las personas que dicen, bueno, yo no me he visto para la sociedad, están dando también un mensaje, el mensaje de yo soy diferente. Y en esa oposición de decir yo no encajo en los parámetros de moda, no encajo en esos parámetros de belleza o en esos cánones homogéneos, también están dando un mensaje y también quieren ser reconocidos. Reconocido por la oposición, por ser diferente, por tener una impronta distinta, por separarse del resto, por no ser iguales, por no ser homogéneos. Entonces, esa necesidad de ser mirados, reconocidos, escuchados, amados, esa necesidad es lo que guía todo nuestro accionar. Las inclinaciones no solamente es inclinación al sexo, a la comida o al dinero. Inclinación básicamente es a lo que nosotros tenemos tendencia, ya sea biológica o psicológicamente. El ser humano no es puramente un mamífero, no somos solo un conglomerado de tejidos, huesos, células, somos más que eso nos trasciende. Y esa trascendencia que tiene nuestra mente genera una complejidad en el ser humano que está buscando y tiene tendencia que no pueden ser únicamente explicadas por la parte biológica. El animal cuando tiene hambre come, cuando está en época de apareamiento se aparea. ¿Ah? Cuando necesita morir se aparta y muere. Y cuando tiene que luchar, lucha. Ahora, el ser humano en la parte biológica tiene sus características, pero emocional y psicológicamente tiene otras, y en el reino de los fines, donde nosotros necesitamos cooperación para funcionar como sociedad, ahí es que generamos asociaciones. Yo estoy trabajando con un grupo y necesito encajar para poder trabajar bien. Entonces no tiene que ver con lo simpática que yo sea o lo buena persona que yo sea. Tiene que ver con que necesito estar en ese entramado llamado el reino de los fines. Y todo eso es guiado por la inclinación. Por eso la inclinación, que ya dijimos y aparece un montón de veces en los materiales, es a lo que el ser humano tiene tendencia, pero no solamente, no solo biológicamente, sino también psicológicamente. También eso que decíamos de tener un hijo, ¿no? Porque en realidad biológicamente estamos condicionados a tener hijos, ya de por sí. Pero psicológicamente también tiene que tener o sea, tiene que compartir ese factor, me imagino. No sé si van de la mano. Exacto. O sea, también hay una especie de predeterminación mental, donde llegado una etapa de la vida, las personas quieren, de alguna manera, tienen esa necesidad como de perpetuarse. No Claro. vamos a dar una explicación biologicista y a decir, bueno, nosotros estamos diseñados o en nuestros genes No, hay, o nuestros antepasados
o la evolución, porque eso ya es dar una explicación del origen del universo que no lo sabemos, pero por alguna razón el ser humano tiene deseos de perpetuarse y eso también se ve reflejado en tener hijos. Hoy en día hay una tendencia a, de alguna manera, a revertir esto, a marcar que el mundo está sobrepoblado, A no tener, pero no por un tema tenemos, más racional quizás, sí, de racional, que pero tener también, hijos es un gasto y es sí, más un tema de quizás de presión personal en torno a lo económico y bueno, a lo y otras económico, a lo cuestiones. ambiental, pero Claro, bueno, eso también estaba un poco como ya con una lectura eh, politizada o ideologizada de hacia dónde tiene que ir el mundo, cómo tenemos que vivir la vida. ¿Tá? claro. Pero para no disgregarnos, en el reino de los fines gobierna la inclinación. Ahora, la pregunta es, se puede actuar por fuera de la inclinación? ¿Es posible romper con esa cadena de causa, efecto? Todo lo hago por algo. Yo trabajo porque me pagan. Busco el pago para pagar las cuentas. Pago las cuentas para tener mis necesidades básicas satisfechas. Saludo a mis vecinos porque son los que me pueden ayudar si se me quema la casa. Me llevo bien con el almacenero porque si algún día me olvido de la billetera, me puede fiar. Entonces, si yo todo lo hago, e incluso si no lo hago tan consciente y tan racionalmente y tan fría y calculadoramente, porque yo sé que una persona que actúa así puede parecer muy calculadora. Sin embargo, si lo hago porque soy simpático o ya tengo ese temperamento. Si leyeron el capítulo 4 de la antropología, Kant habla de 4 tipos de temperamentos: el sanguíneo, el colérico, el melancólico y el flemático. Temperamento es aquello a lo que yo tengo predisposición por naturaleza, pero también cómo fui socializada influye en mi temperamento. No es lo mismo ser criado por padres que son gitanos, nómades, trabajan en un circo, a ser criado por padres, padres burócratas, que uno trabaja en un banco y otro es administrativo, con una vida estructurada, equilibrada. No es lo mismo ser hijo de un influencer que expone tu vida desde que tenés 2 años o un año. No, no, la forma en cómo somos socializados influye mucho en el temperamento y también en los traumas, obviamente. Pero el temperamento no es lo mismo que el carácter y no es lo mismo que el talento. No sé si llegaron a revisar esa parte, que además es muy interesante. Cómo Kant en el capítulo 4 de la antropología, de la antropología práctica, explica cómo el carácter, que es lo mismo que buena voluntad, y eso lo vamos a agregar acá, el concepto de dignidad, del cual sale posteriormente de bien el de derechos humanos, es ni nada más ni nada menos que el concepto de buena voluntad. Y buena voluntad es sinónimo de carácter. Ahora, carácter es todo lo opuesto, es todo lo diferente. Lo quiero tachar a esto. A ver. A ver, ¿se entiende que es un... No, creo que no se entiende que es un signo de... Es un signo desigual borrado. No. A ver.
Borré sin querer, deshacer, deshacer. Ahí va. Bien. Entonces, el carácter no es lo mismo o es lo opuesto a dos partes del ser humano que son el temperamento y el talento. El carácter, por eso es muy importante que repasen esa parte, repasen el capítulo 4 de la antropología práctica, porque es muy importante, hay dos conceptos fundamentales en la ética de Kant, el de inclinación y el de buena voluntad. Ustedes se van a encontrar todo el tiempo parejas de opuestos. ¿Cuáles son esas parejas de opuestos? Bueno, tenemos por un lado el mundo de los fenómenos, el mundo de los objetos. Los objetos no pueden elegir si están en el espacio ni el tiempo. Si yo tiro una piedra, la piedra no va a poder elegir si se somete o no a la ley gravitatoria universal. ¿Ok? Una hoja que cae de un árbol no puede elegir si caer hacia abajo o hacia arriba. Y nosotros cuando caminamos no podemos elegir si mantenernos perpendicular al piso o no. O sea, así funcionan las leyes de la física. Entonces, en el mundo fenoménico hay causas y objetos y hay pura determinación. No hay espontaneidad, no hay libertad. Porque la libertad, ¿en dónde está? ¿Y qué es la libertad? Si leyeron el texto, ¿qué es la ilustración? Van a entender que la libertad no es otra cosa que poder salirnos de un plano, de la culpable incapacidad. Acá el reino de los fines está completamente tomado, como un cuerpo tomado por cáncer, así está tomada la sociedad por la culpable incapacidad. Es la culpable incapacidad que es esa tendencia que tiene el ser humano a permitir que otros piensen por él, a permitir que otros tomen decisiones por él, a permitir que todo esté pautado por pereza, por cobardía, por comodidad. Ese texto es muy transparente, pero se amalgama perfectamente con otros conceptos que ya son un poco más densos de entender. Por eso yo les pido, es muy importante que entiendan que esta dicotomía entre el mundo fenoménico, donde no hay libertad, el mundo nouménico es la moralidad, y es donde sí hay libertad, es donde yo puedo voluntariamente oponerme a mi inclinación. La inclinación me arrastra, pero hay algo que es la razón práctica, la buena voluntad, el carácter, que es algo que se desarrolla y que se ejercita como un músculo en el gimnasio, donde yo puedo oponerme a mi deseo o a los estándares sociales o a los usos preestablecidos y caminar por otro destino. Y ese destino, ese camino, es el del desinterés, el de la buena voluntad. ¿Ok? Buena voluntad y carácter es lo opuesto a varios conceptos que van de la mano, al de temperamento, que está en el plano de la inclinación y que está en el plano fenoménico. Entonces, tenemos, si hiciéramos un cuadro comparativo, de un lado tenemos los objetos, los fenómenos, la sociedad, el estímulo, respuesta, la causa y efecto, la inclinación, la culpable incapacidad, y del otro lado tenemos la libertad, la espontaneidad, la moralidad, la buena voluntad, desarrollar carácter, el desinterés, el poder actuar incluso obligándome a actuar en contra de mis propios intereses. ¿Se va entendiendo? Sí, se va entendiendo bárbaro. La verdad que Eh, sí. ¿Tienen alguna duda o algo que quieran comentar? ¿Algo que quieran decir? Si pueden conectar lo que han leído, lo que han estudiado, lo que han visto en los textos con esto de la clase.
estaría muy bien. Se me fue la pantalla. Acá está. ¿No? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Nada que quieran decir? A veces estaba hablando y tenía el micrófono apagado. Sí, Dayana. No, me parece que nada, digo que no son temas fáciles de comprender, son los que todos los videos y todo, pero ahora uno va como poniéndole, como desvelando y entendiendo mejor lo leído y lo escuchado, con mucho Claro. más claro. Ahí va. Por eso yo no quería atosigarlos hoy con solamente, o sea, poner demasiados conceptos. O sea, la idea es que esto sea como una clase donde quizás ustedes manifiesten preguntas o dudas o cuestiones que no hayan quedado del todo claras de los materiales, pero quizás los materiales no fueron tan claros y ahora con la clase y los materiales ustedes puedan, quizá mañana puedan tener como más consultas o dudas o preguntas a la hora de enfrentarnos, sobre todo con efectos prácticos, ¿no? A mí poco me interesa que ustedes sean eruditos en Kant. Esto es un curso bastante práctico. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan cuál es la importancia y vamos a tratar de llevarlo a la importancia de la carrera. ¿Qué es lo importante? Y es entender que en un mundo donde la, en un mundo bastante materialista, en un mundo bastante individualista, en un mundo donde todo lo hacemos por algo y para algo, ya sea ese algo dinero, prestigio o necesidades emocionales o traumas sin resolver, la dignidad humana es como casi lo último que estamos tratando de no perder, la dignidad. ¿Por qué el caso de Giselle Pelicot en Francia dejó horrorizado el mundo entero? Porque estremece que no se tome en cuenta la dignidad humana. La dignidad humana es como, de alguna manera, lo que hace que uno pueda decir, la vida es sagrada. Y eso es algo que hasta se está poniendo en cuestionamiento. Se pone en tela de juicio si la vida es sagrada o si la vida es simplemente vida y tiene un valor por algo momentáneo o en determinados momentos o por lo que ella nos pueda dar y no en sí misma. Este autor Perdón. va a defender y es el eje central de una manera de pensar de la cual hoy en día se está eh, con todo, en cada ámbito, se está yendo a lo contrario, a desdignificar al ser humano, a tomar al ser humano como una cosa, independientemente si es hombre o mujer, porque no es un tema de perspectiva de género, es un tema de que el ser humano es una cosa. Yo puedo usarla y abusarla a mi antojo. Mientras yo pueda, engañando, drogando, estafando, robándole horas al empleado, eh, si yo puedo, voy a utilizar ese poder para no respetar la dignidad humana y en lo posible también a relativizar que exista una dignidad humana. Entonces, por eso creo que es tan importante Kant hoy en día, que se vuelve cada vez más importante Kant. Y sobre todo ustedes trabajan con la vida, o sea, están constantemente en una cuestión de proteger la vida y la salud de un empleado, siempre en el contexto laboral, pero no deja de ser valiosa la vida, no deja de verse al trabajador como una persona que tiene dignidad, que tiene derechos más allá de los derechos laborales. Profe. Sí, Guzmán. Mira, yo lo vi con lo que venimos conversando y eso, por el tema de la adicción, por ejemplo. Un adicto que su único fin
durante el consumo es el consumo, su estímulo es el consumo, llega hasta ciertos puntos donde pierde hasta su propia dignidad por el único fin que tiene en ese momento de su vida, que es consumir una nueva dosis. Creo que después, por ejemplo, los que tienen la suerte y el deseo de dejar de consumir y logran, en base a tratamientos y cuestiones, se le pide buena voluntad de parte de sí mismo para él, y, y ahí vuelven como a encontrarse con todo eso que usted, que usted nombraba, todo ese tema de caracteres y de buena voluntad y de empezar a hacerse nuevamente como una persona útil dentro de la sociedad y a tener metas diferentes a las que tenía mientras estaba en un consumo activo, como por ejemplo eh, llevarse bien con las personas por si precisa algo, o tener en cuenta las necesidades de los demás, o tener en cuenta otro tipo de necesidades más allá de... Y es como volver a nacer, reintegrarse en la sociedad después de haber estado consumiendo durante años. Es como que tenés que rehacer todo esto nuevamente. Sí, Sí, comparto totalmente con Guzmán. La verdad que en mi experiencia personal, que yo lo he mencionado a varios compañeros, yo estuve un par de años muy metida en droga, adicción, así, y fue una decisión totalmente mía porque mi pareja de ese entonces tuvo un paro cardíaco de tanto consumo. Yo no tenía su mismo consumo, pero corté relación con todo ese círculo y cómo me relaciono ahora con la gente de mi alrededor cambia un montón. No es lo mismo, yo no, tampoco es que estaba tan mal, sí estaba mal, pero mi entorno estaba peor y viéndolo ahora desde fuera es una realidad totalmente loca, o sea, soy funcional, no soy un ente en la vida y no, o sea, busco sí la mejora de cómo relacionarme con la gente y así, como dice Guzmán, tal cual. bien. Está bueno el ejemplo, me gusta. Ahora, en el reino de los fines hay niveles. Y hay un libro de Isabel Allende que no me acuerdo qué obra es, pero cuenta la historia de una muchacha, una adolescente que se va de la casa y poco a poco va cayendo en la indigencia, y en el reino de los fines hay niveles. El empresario o la persona que tiene una vida aparentemente funcional, exitosa, no exitosa de gana mucha plata y es feliz y tiene un matrimonio de 20 años, o es un viajero. No hablamos en el éxito de tener o ser nada en específico, me refiero adaptado. Voy a usar la palabra exitoso como adaptado y funcional a la sociedad. Dentro del reino de los fines hay niveles, ¿ok? Y sin embargo, hasta la persona más exitosa, o sea, mejor adaptada al reino de los fines, aún así puede no estar en el otro lado, que es el de la buena voluntad y carácter. Porque la buena voluntad, tenemos que olvidarnos de que buena voluntad es fuerza de voluntad. Y carácter, bueno, carácter en el sentido de esa fuerza interior que te permite decir, bueno, hasta acá me mantuvo esclavo una sustancia. Puede ser una sustancia, pero es eso de que hay adictos